Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase del día de hoy. La clase de ayer trabajamos con uno de los componentes que pueden formar parte de una aplicación, que es el uso de Content Provider o un Content Provider, que no es ni más ni menos que una pequeña base de datos pública que posee una aplicación a la que otra aplicación puede acceder, o la misma, para trabajar con los datos que hay en ella, ¿no? Con lo que hay en esa base de datos. Ya sea para hacer operaciones de lectura, operaciones de inserción de registros, modificación. La clase de ayer trabajamos con el Content Provider del registro de llamadas. Entonces, hemos sacado en limpio que cuando quiero trabajar con un Content Provider, lo primero que tengo que hacer es pedir permiso. Para eso, registramos el permiso en el manifiesto de Android, ¿sí? En este caso, el permiso para poder acceder al Content Provider del registro de llamadas es este que tenemos aquí, ¿no? El de Read Call Log. Si quiero acceder a algún otro Content Provider, tendré que pedir el permiso adecuado, ¿no? Eso lo tengo también ahí en la documentación. Pero a partir de la versión 6, quedamos que no es suficiente con que pida el permiso en el Android Manifest, ¿sí? Y que quede registrado en la aplicación, sino que también necesitamos que de manera explícita pida ese permiso al usuario. Para eso registramos en la activity principal, en este caso en el main activity, un método para solicitar el permiso, ¿sí? Creamos un método en donde verificamos de que si el permiso no está otorgado y la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo en donde está corriendo la aplicación es superior a las 6, ¿sí? Ejecutamos el método request permission, que es el que va a solicitar de manera explícita el o los permisos que pasemos en el arreglo que estamos pasando por parámetros al método, ¿no? En este caso, le estamos pasando por parámetro al arreglo al método, un arreglo con un solo permiso, que es el de read call log, el mismo que pusimos en el manifiesto, ¿sí? Fíjense que acá pudimos poner esta constante estática directamente porque lo que hizo fue una importación estática de, de la clase del atributo permission, ¿sí? Que se encuentra en manifest dentro del paquete Android. Ahora bien, a ese permiso, a ese método para solicitar permiso, lo llamamos directamente desde el onCreate, ¿sí? Luego, para poder acceder al Content Provider, que lo podemos hacer, por ejemplo, desde el ViewModel, ya sea desde el ViewModel de una activity o desde el ViewModel de un fragment, ¿sí? Lo que necesitamos para poder acceder es básicamente lo siguiente. Primero, necesitamos crear un objeto de tipo URI con la ruta a ese Content Provider. En segundo lugar, necesitamos crear un Content Resolver, ¿sí? Valiéndonos, en este caso, del application, para poder crear el Content Resolver, a través del cual podemos crear un cursor. Con ese cursor, nosotros podemos hacer todas las operaciones sobre nuestro Content Provider, ¿no? Ya sea inserción, actualización de datos o una query, una consulta, como vimos la clase pasada. Al obtener esa, al generar al obtener el Content Resolver y al generar el cursor a través del query, con ese cursor que obtuvimos como resultado, podríamos decir, no es ni más ni menos que una tabla que va a tener tantas columnas como campos esté proyectando la consulta y tantas filas como nos devuelva, ¿no? Y luego lo que hacemos es, a través de métodos especiales que tiene ese cursor, recorrerlo, ¿sí? A través de métodos especiales que tiene ese objeto cursor, podemos chequear la cantidad de registro que tiene y podemos movernos registros por registro, por ejemplo, usando el método move to next para poder ir extrayendo los datos que hay en cada fila de ese cursor. ¿Tá? Entonces, básicamente esta era la estructura de las clases que necesitábamos y de cómo acomodábamos los objetos, sus objetos, para poder acceder a un Content Resolver haciendo una consulta, ¿sí? Ezequiel, vos tenías una consulta con respecto a esto. Para hacer la parte que vamos a ver ahora de servicios, vamos a modificar, además de haber creado la carpeta de recursos de tipo RAW, en donde pusimos el archivito de música que les pasé por el mail,
vamos a modificar la vista, ¿sí? De el fragment que muestra, del fragment llamado música, música 2024. Si no me acuerdo cuál es el fragment de música 2024, ¿sí? Puedo abrir de Navigation, el archivo Mobile Navigation, y al que le puse como etiqueta 2024 es el fragment Gallery, ¿sí? ¿Se acuerdan que reusamos los fragments que teníamos, que nos dio por defecto, ¿no? Entonces, voy a abrir el layout de Gallery Fragment, ¿sí? Y en esta vista, que tengo un text view, lo único que voy a poner es un botón, ¿sí? Que se llame iniciar, ¿sí? O comenzar. Entonces puedo borrar el text view, y puedo agregar como componente el botón. Vamos a anclarlo, vamos a poner el botón acá al medio. Y este botón es el que va a permitir iniciar el servicio. Este botón le vamos a poner como ID BT iniciar, y el texto del botón, refactorizamos, y el texto del botón iniciar. Lo único que hice es modificar la vista agregando un botón. Al botón le pusimos el texto iniciar, ¿sí? Y el ID que le pusimos al botón es BT iniciar, o el ID que ustedes quieren. Perfecto. Ahora, para poder iniciar un servicio, ¿sí? El mecanismo, primero, lo que voy a tener que hacer es crear esa clase de tipo servicio, ¿sí? Eso por un lado. Esa clase de tipo servicio es la que va a tener la tarea. ¿Qué tarea le vamos a dar a este servicio? La reproducir un archivo de audio, y para eso vamos a usar algunas clases que tengo acá en el API de Android. Eso por un lado. Ahora, a ese servicio, para iniciarlo, tengo que usar el método start_service, ¿sí? Así como para iniciar una activity, por ejemplo, ustedes usan el método start_service, ¿sí? Bueno, para iniciar un servicio voy a usar en algún momento el método start_service. Ese método, start_service, para invocarlo necesito el contexto, ¿sí? O sea que tranquilamente lo puedo hacer o desde el fragment o desde el viewModel, ¿sí? Por allí, para ahorrar complejidad, y como en este caso, el fragment que va a recrear el botón iniciar, digamos, desde donde voy a iniciar el servicio, el fragment desde donde voy a iniciar el servicio, no tiene que mostrar nada, ¿sí? Podría prescindir del viewModel, tranquilamente, podría no usar el viewModel. ¿Me siguen? Podría hacer toda la tarea directamente en el fragment, ¿ok? Bien. Entonces, ahora cuando lo vayamos desarrollando, seguramente se van a ir dando cuenta. Habiendo hecho esta modificación de haber agregado en el Fragment Gallery, que para nosotros es el que se va a activar cuando el usuario elija la opción Música 2024, agregamos el botón, vamos a ver de qué se trata el tema de los servicios. Entonces, tenemos que un servicio también es un componente, ¿sí? Un componente como un activity, como un intent, ¿sí? Como un content provider, que podría yo llegar a utilizar dentro de mi aplicación. La particularidad de este componente es que la tarea que yo le ponga a un servicio se realiza sin la interacción con el usuario, ¿tá? Por lo tanto, generalmente el servicio, la tarea que tiene el servicio, se ejecuta en un segundo plano, ¿no? En un plano, en un hilo secundario al de nuestra aplicación. Ahora, un componente de una aplicación puede iniciar un servicio, es decir, estando yo, por ejemplo, en una activity, puedo iniciar un servicio, estando en un fragment, puedo iniciar el servicio desde cualquier componente, ¿no? Ahora, ese servicio que inicio, un servicio creado por defecto, puede seguir corriendo, puede seguir funcionando la tarea que tiene ese servicio, incluso aún si el usuario cambia de una aplicación a la otra, ¿no? Adicionalmente, un componente puede conectarse a un servicio para interactuar con él. Es decir, podría tranquilamente iniciar un servicio, por ejemplo, desde una activity, y el servicio tener como tarea acceder a determinados recursos, ¿sí? Por ejemplo, a una base de datos, a un determinado endpoint de un API, y yo desde
donde lo inicié, puedo interactuar. Desde el activity, por ejemplo, desde donde lo inicio, puedo interactuar con él, tanto enviándole información o recibiendo información del servicio, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener un servicio para estar reproduciendo música, que es el ejemplo que vamos a ver acá, accediendo a las coordenadas del GPS, descargando archivos de Internet, accediendo a un endpoint, ¿sí? de un API. Toda esa tarea la va a hacer el servicio en un segundo plano, sin interactuar con el usuario. Ahora, nosotros podemos crear servicios de dos formas. Iniciado por libre, ¿sí? Es un servicio que se inicia, se arranca, se comienza utilizando la función, ¿sí? El método start service. ¿Qué significa que el servicio sea iniciado por libre? Que ese servicio no está vinculado de ninguna manera, se desvincula totalmente desde el componente que lo llamó. ¿Qué quiere decir? Que por más que el componente que lo inició se destruya, ese servicio puede seguir funcionando, ¿sí? Es decir, lo inicié el servicio desde el fragment música 2024. De pronto yo cambié de fragment, me fui al fragment de llamadas, por ejemplo, ¿sí? O incluso cambié de aplicación. Me fui a la aplicación de Facebook o a la aplicación de llamadas, ¿sí? Y ese servicio seguiría funcionando, el que es iniciado por libre. Ahora, la otra forma de iniciar un servicio es atado o vinculado al componente. Ya esos servicios, para iniciarlos, los inicio en lugar de con start service, con el método bin service, ¿sí? Y esos son los servicios que generalmente permiten que la tarea que haga, las respuestas de las tareas que haga el servicio, se vinculen con el componente que lo llamé. Entonces, podría a través de esos servicios intercambiar información con el componente que lo inició. ¿Estamos? Un servicio iniciado como atado, ¿sí? Su tarea finaliza cuando termina la tarea o cuando yo cierro el componente que lo inició. Es decir, si yo cierro la activity que inició ese servicio, ¡pum!, el servicio también se finaliza por más que no haya finalizado su tarea. ¿Está? Por ahí hay servicios que tienen tareas extremadamente largas, ¿sí? O tareas que son bucles permanentes, ¿sí? Entonces, nada, si es un servicio libre, por más que yo cambie de activity o cambie de componente, ¿sí? Cambie de aplicación, el servicio va a seguir funcionando, pero si es atado, no, el servicio finaliza. Siempre va a depender de la utilidad que va a tener el servicio, de la tarea que va a realizar, si lo van a iniciar como libre o como atado. Al igual que una activity, ¿sí? Un servicio pasa por distintos estados, ¿no? Porque es como si podríamos decir, es un hilo, ¿sí? Es un hilo. Para esto, los servicios, ¿sí? Vamos a poner el foco, por ejemplo, en los servicios libres, que es el que tengo acá a la izquierda. Los servicios tienen una serie de métodos, ¿sí? El método en donde yo voy a escribir la tarea, o sea, para crear un servicio tengo que crear la clase primero, ¿sí? Así como para crear una activity, para poder usar una activity, tuve que crear una clase activity, ¿no? Y después de alguna manera iniciarla. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo necesito un componente que sea un servicio, tengo que crear la clase que sea un servicio, ¿no? Esa clase, al ser un servicio, voy a tener que sobreescribirle ciertos métodos. Bueno, el método en donde uno va a poner la tarea que quiere que haga el servicio, ¿sí? La ponemos en el onStartCommand. En ese método es en donde ponemos la tarea, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pulsemos el botón de iniciar, ¿sí? En el fragment, desde allí vamos a iniciar el servicio. Pero cuando nosotros le damos la acción de iniciar, puede que el servicio inmediatamente no arranque, ¿sí? ¿Estamos? Cuando nosotros le decimos iniciar, la máquina virtual toma el servicio, ¿sí? Lo primero que ejecuta es el método onCreate, ¿sí? Que al igual que en una activity, utilizo este método como si fuese un constructor para inicializar las variables que yo crea conveniente. Y en el onStartCommand, y luego el onStartCommand, una vez que el servicio está en estado running, en estado de ejecución, se ejecuta el método onStartCommand, en donde va a estar la tarea, ¿sí? Una vez que la tarea finaliza, ¿sí? Una vez que la tarea que nosotros pusimos en el onStartCommand finaliza, se va a ejecutar
el método onDestroy, ¿sí? Y el servicio desaparece, ¿sí? Recuerden ustedes que la tarea que nosotros pongamos en el onStar command podría ser una tarea infinita, es decir, podría yo tener acá un bucle infinito que cada ciertos milisegundos acceda a determinados recursos. O sea, por ejemplo, a obtener las coordenadas GPS, ¿sí? Que cada, no sé, 3 segundos accede al GPS para tener las coordenadas y recrearlas en un mapa, ¿tá? Entonces, me interesa que eso esté permanentemente funcionando. Entonces, en ese caso, ¿sí? La tarea del onStar command va a estar en permanente ejecución y la única forma de pararlo va a ser tener un botón de parada, ¿sí? Del servicio. O desde la activity, desde algún método, desde alguna de las activities de mi aplicación, ¿sí? Pararlo, frenarlo, ¿sí? Explícitamente. Bien. En nuestro caso, entonces, queremos crear un servicio que lo que haga sea reproducir un archivo de audio. Para eso, lo que hicimos fue, en nuestro proyecto, dentro de la clase res, creamos una carpeta de nombre raw, ¿no? Algo importante también es lo siguiente. Así como nosotros en el archivo, en el manifiesto de Android, tenemos que declarar las activities que forman parte de nuestra aplicación, también tenemos que declarar en el manifiesto los servicios, ¿sí?, que va a tener nuestra aplicación. Esos también los tengo que declarar en el archivo de manifiesto. Ustedes vieron que si ustedes creaban una activity utilizando el asistente, yendo por File, New, Activity, ¿sí?, automáticamente la registraba. Bueno, evidentemente, si yo creo un servicio también utilizando el asistente, me lo va a registrar automáticamente, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en nuestro proyecto? ¿Tenemos que pedir algún permiso para usar un servicio? No. Salvo que el servicio acceda a algún elemento que requiera permiso, sí. ¿Sí? En este caso, para reproducir un audio no necesita ningún permiso. Si el servicio, por ejemplo, podría tener un servicio que acceda al registro de llamadas, ¿sí? Que cada cierto tiempo lea el registro de llamadas para ver si hay llamadas nuevas, por ejemplo, si hay registros nuevos de llamadas. Bueno, en ese caso, por el hecho de acceder al content provider del registro de llamada, tengo que pedir el permiso, pero para acceder al content provider, ¿sí? Para un servicio no necesito ningún tipo de permiso. Ahora, el servicio va a ser una clase, ¿sí? Que pretendo, ¿sí? Va a ser una clase de la que voy a instanciar un objeto, que pretendo instanciarlo desde el Fragment Gallery, ¿no? Que es nuestro reproductor de música. Ahora, ¿en dónde creo la clase del servicio? ¿Sí? Tengo que tener un paquete aparte que se llame servicios. Y mira, yo lo que haría sería lo siguiente. Como este servicio lo voy a utilizar, va a ser iniciado desde este fragment, desde el gallery fragment, créate acá la clase de servicio. ¿Sí? Créatela dentro del paquete gallery. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es más fácil cuando el profe corrija, ¿sí?, y acceda al fragment que usa un determinado servicio, directamente abre el fragment, acá tiene la clase del servicio. No tiene que andar buscando en todo el proyecto dónde puso la clase con el servicio, ¿sí? Lo mismo con los adapters, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en un determinado fragment recrean una lista, ¿sí?, un list view o un recycle view, ¿sí?, si en algún determinado fragment crean un adapter, bueno, pongan el adapter en la carpeta donde está, donde lo usan, ¿sí? La carpeta del fragment donde lo usan. A lo sumo pueden crear subcarpetas, ¿sí? Dentro de esos paquetes. Creen subpaquetes para agruparlos, pero que estén ahí adentro. Bueno, en este caso, sin más preámbulos, tengo que crear acá un servicio. Entonces lo que vamos a hacer es, en el paquete Gallery, clic secundario, New, y vamos a ir a Service, ¿sí? Vamos a ir a Service. Y en Service vamos a elegir Service. Fíjense que pide inmediatamente el nombre del servicio, ¿sí? Le vamos a poner de nombre, para seguir el material de lectura, servicio musical. Lo vamos a marcar como exportable y como que esté activo, ¿sí? El lenguaje con el que va a estar escrito es Java. Finalizar.
y automáticamente nos crea el servicio. Esperen un segundito, porque acá cambió. A ver, lo voy a eliminar. Ok. Pero de todas maneras. Clic secundario, new, service, intent service. A ver si lo creo así de esta manera. Servicio musical. Finalizar. No. Con el intent service no. Era con service como lo habíamos hecho al comienzo. Estoy de acuerdo. Ahí está. Ahí hubo un cambio en el IDE. Donde lo estoy usando. Entonces, directamente, como lo habían hecho al comienzo, borro, de todas formas, new, service, ahí está, y el nombre, servicio musical, ahí está, listo, sin más preámbulos, ahí está, me generó el servicio, y lo primero que voy a hacer es, una vez que lo creo, lo primero que voy a hacer es ir al manifiesto de Android para ver si me lo registró, ¿sí? Y fíjense que en el Android Manifest me registró un service, ¿sí? Que está en el paquete UI Gallery, se llama servicio musical, activado y exportable, ¿sí? Para que lo pueda utilizar desde cualquier activity que tenga mi aplicación, ¿sí? Entonces, así como tengo registrada la activity principal, tengo registrado el servicio, ¿sí? Vuelvo a reiterar, para crearlo directamente, lo vamos a hacer es con clic secundario, new, service, ¿sí? Directamente. Perfecto. Una vez que nos creó el servicio, ¿sí? Una vez que nos creó el servicio, fíjense que el servicio tiene un constructor, ¿sí? Puede tener un constructor y una serie de métodos. Este método, ¿sí? Como el servicio que vamos a crear no va a ser un servicio bindeado, un servicio vinculado, ¿sí? No lo vamos a poner. A ver. Vamos a ir de a poquito. Vamos a ir sacando. Este método no lo vamos a utilizar. El onBind no lo vamos a usar por ahora, ¿sí? Y ahí lo vamos a ir modificando. ¿Por qué remarcaba lo del constructor? ¿Sí? Porque por allí, si ustedes cuando inician el servicio necesitan poder enviarle algo al servicio, bueno, podrían hacerlo tranquilamente a través del constructor, ¿no? Bueno, este servicio, la tarea que va a tener es la de reproducir un audio, ¿sí? Para eso vamos a usar un objeto llamado Media Player, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ponernos como variable atributo de tipo Media Player, ¿ok? Que no lo vamos a inicializar aquí. Para inicializarlo, ¿sí? Vamos a usar el método onCreate que disponen los servicios, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién vimos que un servicio tenía una serie de métodos? El onCreate, el onStartCommand, que es en donde vamos a poner la tarea, ¿sí? Y el onDestroy, ¿cierto? Bien, entonces, creamos la variable de tipo Media Player, que es la que nos va a permitir iniciar el servicio. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es crear el método onCreateView, ¿sí? Es public, void, se llama onCreate, no onCreateView, onCreateView en la activity, onCreate y la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea del onCreate? Que es el método que se va a ejecutar cuando ni bien se inicia el servicio, y va a ser la de inicializar este reproductor, ¿sí? Entonces, ¿cómo inicializo esa variable reproductor? De esta manera. MP va a ser igual a mediaplayer.create, ¿sí? Create. ¿Y qué espera el create? La referencia del contexto desde donde lo estoy llamando, ¿sí? Un servicio, al igual que una activity, hereda la referencia del contexto,
¿sí? Entonces basta con que ponga this, ¿sí? Tengo la referencia del contexto. Segundo, lo que voy a poner es, puedo poner la URI en donde se encuentra el recurso que voy a reproducir, o puedo poner el ID, ¿sí? En este caso, lo que nosotros queremos reproducir, después ustedes pueden ver cómo harían para reproducir una lista de archivos de audio, ¿no? En este caso vamos a reproducir un audio en particular, que lo tenemos en la carpeta RAW, ¿no? Y se llama música, en mi caso, _4-3.mp3. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo identificaría a ese recurso? ¿Cómo diría que el recurso música-4 mp3 se encuentra en la carpeta RAW, en nuestra carpeta de recursos? ¿Cómo hacíamos eso? Usando R, Usando R, r.raw. ¿sí? R, en este caso, en lugar de punto drawable o de punto layout, punto RAW, ¿sí? Punto, y ahí tengo el recurso. ¿Estamos? Y ahí tengo el recurso. Bien. Cuando se ejecute esta línea en el onCreate, ¿sí? Lo único que hacemos es crear un reproductor capaz de reproducir este único archivo de audio, ¿sí? Pero la música no se va a reproducir en este momento. Lo que vamos a hacer es que se reproduzca en el onStartCommand. ¿Se acuerdan que el método onStartCommand es el método que tiene, ¿sí? Es el método que tiene, en el que voy a poner la tarea, ¿sí? Que quiero que haga el hilo. Acá al constructor, como está vacío, lo voy a sacar, ¿sí? Recuerden que si no lo pongo de manera explícita, lo mismo está. Entonces tengo declarada mi variable de reproductor. En el onCreate inicializo. Ahora lo que tendría que hacer acá es crear el método onStartCommand, ¿no? Veamos si nos deja sobreescribirlo. Implementarlo. Generar código. Sobreescribir métodos. A ver si tenemos acá onStartCommand. Acá lo tengo. onStartCommand. Perfecto. Fíjense, el método onStartCommand recibe estos parámetros. El intent, que va a iniciar el servicio, ¿qué quiere decir esto? Que para iniciar un servicio tengo que crear un intent. Claro, así como para iniciar una activity, creabas un intent y después usando el método startActivity le pasabas ese intent, ¿sí? Y el intent tenía justamente la información de qué activity era la que íbamos a iniciar. Bueno, para iniciar un servicio también voy a tener que crear de algún lado un intent, ¿sí? Bueno, entonces, el onStartCommand recibe ese intent. Yo podría hacer algo, es decir que, por ejemplo, acá tengo más. Desde el lugar, desde donde inicie el intent, desde donde inicie el servicio, podría inclusive a través del intent enviarle a través de los extras algún dato para que use el servicio, tranquilamente. Podría enviarle a través de ese intent el archivo de audio que quiero que reproduzca. Podría ser, tranquilamente. ¿Sí? La bandera, por ejemplo, la bandera es la que va a decir desde dónde está iniciado, ¿ok? Y un ID de inicio. Esos son los datos que va a recibir el onStartCommand automáticamente cuando se inicia el servicio, ¿no? Ahora, este método, que es el en el que voy a poner la tarea, acá adentro voy a poner la tarea, tiene que devolver un entero, ¿sí? El entero es el que le va a indicar a la máquina virtual si el servicio se pudo ejecutar con éxito o no, ¿sí? Entonces, si el servicio se pudo ejecutar con éxito, si el servicio se pudo ejecutar con éxito, podemos devolver esta constante. Start stick. Esta constante. ¿Sí? Entonces, esta constante es una constante numérica. ¿Sí? Es una constante numérica que vale, entera, perdón, que vale 1. ¿Ok? Entonces, si el servicio retorna esto, en el onStartCommand, significa que todo lo que está acá adentro se está ejecutando perfectamente. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tarea va a tener este servicio? ¿Qué pondría acá en el onStartCommand? La tarea que quiero que haga el servicio, ¿sí? En este caso, va a ser la de empezar a reproducir el archivo de audio, ¿ok? Ahora, acá la tarea podría ser conectarse al GPS para obtener las coordenadas, podría ser conectarse a un API para obtener datos de un determinado endpoint, ¿sí? Ahí va a ir la tarea, la lógica, ¿no? En este caso, lo único que vamos a poner en onStartCommand es decirle al servicio que comience, ¿sí? Al reproductor de audio, está, comenzar, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando
termine de reproducir, ¿sí? Que cuando el servicio se destruya, también recuerden ustedes lo siguiente, el servicio se va a destruir cuando terminó en este caso, termine de reproducir el audio, se va a destruir el servicio, o podría yo desde afuera, así como lo puedo iniciar, lo puedo parar, ¿sí? Al servicio. Así como lo puedo iniciar, lo podría parar. Entonces, en ambos casos, se va a ejecutar siempre el onDestroy, ¿sí? Entonces, podríamos pedir en override method sobreescribir el método onDestroy. ¿Qué vamos a hacer en el onDestroy? Bueno, recuerden que en estos métodos que forman parte del ciclo de vida, lo primero que hago es dejo la llamada al método del padre, y acá lo que voy a hacer es decirle a mi reproductor de música, stop. Acá le voy a decir a mi reproductor de música, stop. Pero, me trabaron las teclas. Stop. ¿Ok? Entonces, cuando el servicio sea destruido, ¿sí? Vamos a parar el reproductor de audio. Bien, entonces, lo único que va a hacer mi servicio es, en el OnStar Command, reproducir el audio que tiene este objeto de tipo Media Player. Lo único que va a hacer, ¿sí? Tranquilamente lo que yo podría haber puesto es todo esto acá adentro, en el OnStar Command. Podría haber declarado el Media Player acá adentro, setearle el archivo de audio acá adentro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago todo esto acá, por ejemplo, declarar la variable atributo acá adentro, después no podría, desde el onDestroy, ¿sí? Por una cuestión lógica, referenciarlo, ¿sí? Por eso es que a este reproductor, ¿sí? Lo inicialicé en el onCreate. Esto sí lo podría haber hecho en el onStar Command, que cuando inicie el servicio setearlo y ya iniciarlo, ¿sí? Y después acá en el onDestroy parar. Ahora, este método onBeam, ¿sí? Evidentemente no lo puedo eliminar porque está sobrescrito, pero tiene que devolver un objeto, ¿sí? Como nosotros no lo estamos usando, porque nuestro servicio es un servicio que vamos a iniciar por libre, ¿sí? Y no tenemos ningún objeto específico para devolver, vamos a decir que devuelva nulo, ¿sí? Vamos a sobreescribir, a modificar este método onBind para que retorne directamente nulo. Y así nos quedarían las líneas para armar el servicio. Bien, entonces, la idea es iniciar el servicio desde el Fragment Gallery. Recuerden que en este caso yo saqué de la vista el Text View y dejamos un botón, ¿sí? Por eso que esta parte no me va a funcionar. Y otra que dijimos que no íbamos a usar el View Model, ¿sí? En este caso no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con View Model lo voy a sacar desde el Fragment, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el View Model lo voy a sacar. Porque en este caso no tengo nada que mostrar en la vista del Fragment, ¿ok? Entonces, ¿cuándo queremos que se inicie el servicio? ¿Cuándo queremos que se Cuando inicie? ya esté la música. ¿Cuándo queremos que se Cuando inicie el se servicio? pulse Cuando el toque el botón. botón, profe. Cuando se toque el Toque el botón, ¿sí? botón. Entonces, ¿qué tendríamos que programar? El listener al botón, ¿sí? Entonces, para el listener al botón vamos a acceder a través del binding de nuestro botón iniciar, ¿sí? Punto set onClickList listener, ¿sí? Y acá pasamos el listener. New onClickListener. Perfecto. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer es iniciar el servicio de alguna manera, ¿ok? Es iniciar el servicio de alguna manera. ¿Cómo lo inicio al servicio? Bien, para iniciar el servicio, primero tengo que crear un intent, ¿sí? Entonces vamos a crear un intent, como ya sabemos, pero en este caso, el intent, ¿sí? En lugar de ser un intent para iniciar una activity, va a ser un intent para iniciar un servicio. Referencia del contexto, ¿sí? Que si pongo this, en este caso estoy parado en una clase interna. Entonces acá lo que podemos usar, no estoy en el main activity inclusive, estoy en el fragment, get context, ahí está, paso el contexto, coma, y el segundo parámetro es la clase del servicio que voy a iniciar, ¿sí? Entonces,
mi servicio se llama serviciomusical.java, ¿no? Ese es el archivito. Y la clase es servicio musical. Entonces sería servicio musical.class. ¿Sí? Servicio musical.class. Ahora, para iniciar el servicio, el método que voy a usar es start service, ¿sí? Directamente. Así como una activity tiene los métodos start activity, ¿sí? Yo debería tener acá, a ver si tengo el start service. Estoy en un fragment. No tengo el start service. Ok, Pero entonces vamos no, a no ver. tendría que ser desde el intent que acabamos de crear, profe. Por eso no le salta. ¿No sería No, no, no. intent.startService? No, el intent es el componente que va a indicarle al método start service qué elemento voy a iniciar, ¿sí? ¿Qué servicio voy a iniciar? ¿Ok? El intent es el que vas a tener los métodos put extra, get extra, ¿sí? El contexto es el que debería tener la posibilidad, pero debería tener la posibilidad de poder iniciar tanto una activity como un servicio, ¿sí? Si yo estoy parado en una activity, a ver, mira, si yo me voy al main activity, yo esos métodos los tengo porque la activity los hereda, ¿ok? Yo desde cualquier método de una activity puedo hacer directamente hacia a secas, start activity, o puedo hacer a secas start service, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, el tema es que yo acá no estoy parado en una activity, estoy parado en un fragment, ¿sí? ¿Estamos? Estoy parado en un fragment. El fragment sí me permite iniciar una activity, pero para poder iniciar cualquier cosa, por ejemplo, en este caso un servicio, tengo que hacerlo a través del contexto. Entonces, voy a valerme del método getContext, que sí tienen los fragments, para a partir de allí iniciar el servicio. ¿El servicio cuál es? El que tiene el intent, ¿sí? El intent tiene información acerca de qué servicio es el que voy a iniciar, ¿ok? Entonces, estas dos líneas serían las que van a iniciar el servicio cuando el usuario da clic en el botón iniciar, ¿sí? Yo las líneas del ViewModel, en este caso las eliminé, ¿sí? Porque no voy a usar nada del ViewModel. Fíjense que en este caso, lo único que puse desde el lado del fragment fue el listener, y por ahí no tendría sentido en el listener que el botón de clic vaya al ViewModel para iniciar el servicio, ¿sí? Sí tendría sentido si cuando el usuario hace clic tiene que buscar algo, algún dato, ¿sí? Ya sea para mostrarlo o para que lo use el servicio, bueno, tendría sentido hacer esa tarea en el ViewModel. Pero acá como la idea es que cuando hacen clic inicia el servicio, ¡pum! Puedo ponerlo directamente en el listener. Puedo hacer el listener directamente en el fragment, ¿sí? Directamente ahí. Probemos esto hasta aquí. Una pequeña observación. Así como puedo iniciar el servicio, ¿sí? Y sabemos que el servicio iniciado de esta manera es un servicio libre, es decir, que pueda seguir haciendo su tarea mientras yo estoy inclusive en otra aplicación, puedo querer intencionalmente parar el servicio, ¿sí? Si yo quiero parar el servicio, lo que invocaría es el método stop service, ¿sí? Y fíjense que el stop service lo que espera es el mismo intent que usé para iniciarlo, ¿ok? El intent que usé para iniciarlo lo uso para pararlo, ¿ok? Entonces, si yo, que es algo que van a hacer después ustedes, voy a agregar en mi aplicación un botón de parada, ¿sí? Y el intent que voy a usar para iniciar es el mismo intent que tengo que usar para pararlo, bueno, podría a este objeto intent ponerlo como atributo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces usarlo tanto en el parar como el iniciar, como en el método para iniciar o para parar el servicio, ¿sí? Perfecto. El fragment por defecto es el de llamadas, ¿no? Cuando arranca la aplicación, arranca con la vista de llamadas. Si voy al fragment de música y pulsamos el botón iniciar, ¿sí? Debería comenzar con la reproducción del archivo de audio. ¿Está? Supuestamente, si yo voy a otro fragment, incluso si voy a otra aplicación, ¿sí? El audio se sigue reproduciendo. ¿Mm? ¿Está? Recién cuando cerré la aplicación se detuvo el audio, pero puede suceder que ustedes quieran detenerlo a propósito. Entonces, para eso, ustedes ahora van a hacer lo siguiente.
Así como en la vista del Fragment Gallery, en nuestro reproductor de audio, pusieron un botón iniciar, ¿sí? Pongan un botón parar, ¿tá? Y hagan que pare el servicio cuando pulsen el botón. Tienen 15 minutos para hacerlo. Nada. Agregaron en la vista un botón nuevo, ¿sí? Directamente fueron después al Fragment Gallery, que es el de reproducción de música, y le pusieron un listener al botón parar. Bien. Generaron otro intent y le dijeron al servicio parar. Perfecto. Vieron que están creando 2 veces el intent, ¿sí? Está bien, tiene sentido y sí, porque podría querer enviar 2 cosas diferentes, información distinta. Si no, podría tener una sola variable intent como atributo y crearla una sola vez, ¿sí? Y tanto en el start como en el stop, enviar el mismo objeto, ¿sí? ¿Estamos? Ahí está. Bien, claro, sin escuchar la música. Ahí está, perfecto. Cuando ejecutan el stop service, ¿sí? Lo que va a hacer es invocar el método onDestroy del servicio, ¿sí? Técnicamente haría eso que está ahí. Perfecto. Bien, todos lo pudieron probar ahí, ¿no? Lo que le querías mostrar era esto justamente, que podría tener una variable de tipo atributo intent, iniciarla en el onCreateView, ¿sí? Al intent, y luego en el botón iniciar y en el botón parar, ¿sí? Usar el mismo intent, ¿sí? Usar el mismo intent. A eso me refería, y no crear 2 veces el intent con la misma información. ¿Tá? El mismo objeto intent es el que uso tanto para iniciar como para parar el servicio, ¿sí? Perfecto. Bien, vamos ahora a el otro componente, el último, con el que vamos a trabajar. Bien, bueno, el otro componente con el que vamos a trabajar, ¿sí? Ya hemos trabajado con intent, activity, view, content provider, service, ¿sí? Bueno, el último componente con el que vamos a trabajar es con los broadcast receiver, ¿sí? Lo que charlábamos la clase pasada es lo siguiente. Cada evento que sucede en el sistema, ¿sí? Cada evento que sucede en el dispositivo de ustedes, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la batería se está agotando, conecté un cable USB, cambiaron a modo avión, entró una llamada, entró un mensaje, ¿sí? Cada evento que sucede en su dispositivo, el sistema operativo lo informa, ¿sí? A través de un intent, ¿sí? El sistema operativo lanza un intent con información del evento que se produjo, ¿ok? Ahora, yo puedo tener un componente en mi aplicación que escuche esos eventos, ¿está? Por allí me interesa a mí saber cuándo el dispositivo está conectado a una red, ¿sí? Para poder conectarme a determinado servicio, ¿sí? A determinado endpoint, ¿sí? A determinado API. O cuando el teléfono está con poca carga para, no sé, hacer un resguardo de ciertos datos, ¿sí? Entonces, el sistema operativo informa y yo puedo tener componentes capaces de escuchar esos eventos y reaccionar ante esos eventos. Bueno, esos listeners que pueden tener mi aplicación, esos componentes que puede tener mi aplicación capaces de reaccionar a esos eventos, son los broadcasts. Ahora bien, ¿es el sistema operativo el único capaz de generar un intent notificando algo? No. Vos podés crear tus propias notificaciones, ¿sí? Para que sean capturadas por alguna otra parte de tu aplicación, ¿sí? Es decir, podría suceder que alguna activity de tu aplicación hace determinada tarea, ¿sí? Y lanzás un intent, ¿está? Entonces, te podría interesar que tu misma aplicación reaccione cuando esa tarea se cumplió, ¿sí? Lanzás esa notificación, en lugar de que la capture otra aplicación, la puede capturar alguna otra parte de tu misma aplicación, ¿sí? Entonces, de todas maneras, así como el sistema operativo lanza notificaciones o vos lanzás notificaciones, ¿sí? El componente capaz de escuchar ese tipo de notificaciones es un broadcast. Por lo tanto, un broadcast no es ni más ni menos que una clase,
¿sí? Que una clase que va a estar preparada para escuchar determinados eventos. Por lo tanto, ese broadcast, esa clase que nosotros vamos a crear, va a ser parecido a un servicio. Va a tener, ¿vieron cuando ustedes cuando crean un objeto de tipo listener? ¿Sí? ¿Qué hacen? Crean una clase, en este caso anónima, que hacen un new o un click listener, ¿sí? Y sobrescriben el método que va a hacer la tarea cuando se produzca el evento. Bueno, un broadcast es más o menos parecido, ¿sí? Va a ser una clase que va a implementar determinada interfaz, que va a tener un método que es el que se va a ejecutar cuando se produzca determinado evento. Pero creo el broadcast por un lado, es decir, creo la tarea por un lado, y por otro lado tengo que registrar a qué evento quiero que, o qué evento quiero que escuche ese broadcast. ¿Sí? Ahora bien, hasta versiones anteriores, ¿sí? A las 6.0 de Android, nosotros creábamos el broadcast y en el archivo manifiesto de Android declarábamos qué evento iba a escuchar ese broadcast, ¿sí? Si iba a escuchar, no sé, el batería vacía, el cambio a modo avión, ¿sí? El USB conectado, qué sé yo, ¿sí? Lo teníamos que declarar en el manifiesto. Bien, a partir de la versión 6 ya lo vamos a hacer, lo hacemos dinámicamente, ¿sí? Es decir, por código lo hacemos, ¿tá? Así como con los permisos, lo hacíamos antes en el manifiesto y ahora lo tenemos que hacer en el manifiesto y por código, bueno, ahora con el tema de los broadcasts es registrar el broadcast de manera dinámica, lo hacemos por código. Les comento esto porque en las diapositivas están mostradas las dos formas de hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo arrancamos con esto? Bien. Lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Es que, entonces, crearíamos una clase que implemente Broadcast Receiver. Esa clase, que va a tener la tarea que quiero que se ejecute cuando se produzca determinada notificación, antiguamente la registrábamos en el manifiesto de Android, ¿sí? Si no, la podemos, de manera dinámica, lo vamos a hacer usando un método que tiene las activities o que tiene el contexto, que es register receiver, ¿sí? Este método, register receiver, es el que yo voy a usar desde un fragment o desde una activity para decir que determinado broadcast va a reaccionar a determinado evento, ¿sí? Ahora, esa clase de tipo broadcast receiver, ¿sí? Va a tener un método, así como un servicio tiene el método onStartCommand con la tarea. Bueno, un broadcast en un broadcast voy a tener que sobreescribir el método onReceive, que es en donde voy a poner la tarea que quiero que se realice cuando suceda el evento, ¿sí? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Supongamos, ¿sí? Yo voy a cerrar acá todas las ventanitas. Supongamos que queremos crear un broadcast que reaccione, ¿sí? Vamos a crear un broadcast que reaccione. En el ejemplo está cuando activemos el modo avión, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer el ejemplo para que el broadcast reaccione cuando hayan conectado un cable USB, ¿sí? Queremos que cuando el dispositivo esté conectado en el USB a otro dispositivo, capturar ese evento, ¿sí? El sistema operativo, cuando yo conecto mi dispositivo a través del cable USB, genera un evento. Bueno, yo quiero que el broadcast reaccione a ese evento. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una clase que sea de tipo broadcast receiver. Y acá otra vez el dilema. ¿En dónde ponemos el broadcast? Lo pongo en un fragment, lo pongo en una activity, podés ponerlo en donde se te ocurra, ¿sí? Vamos a suponer que me interesaría que, o sea, si a mí me interesa que mi aplicación empiece a escuchar eventos, ¿sí? De USB conectado, ni bien conecte, ni bien se arranque la aplicación, ¿sí? Y tendría que registrar la escucha de ese evento, ¿sí? Ese broadcast para ese evento de USB conectado en el main activity. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a la clase del broadcast la podríamos crear en el paquete principal, ¿sí? En lugar de crearlo dentro de el Fragment Gallery o Home, ¿sí? Como lo tengo pensado registrar el broadcast en el main activity, bueno, vamos a crear acá en el paquete principal nuestra clase broadcast. ¿Cómo hago? Muy fácil. Clic secundario, new, ¿sí?
Y acá, a ver si tengo en otros, fíjense, acá tengo Broadcast Receiver, ¿sí? Other Broadcast Receiver. Y si no, lo que puedo hacer es creo una clase y hago que extienda de Broadcast Receiver. Es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que con Service y con todo, ¿no? Bien, entonces, vamos a otro, Broadcast Receiver, le ponemos el nombre, ¿sí? En este caso le vamos a poner USB conectado. Quizás no es el nombre más adecuado para una clase, pero bueno. Bien, también activamos la opción de exporter y activado, finalizar, ¿sí? Y acá tenemos nuestra clase USB conectado que extiende de Broadcast Receiver. Fíjense que automáticamente me devuelve, ¿sí? La clase con el método onReceive, ¿sí? Este método onReceive tiene referencia de contexto, por si yo necesito hacer algo con el contexto, iniciar una activity, iniciar un servicio, ¿sí? Y también el intent que lo inicia, ¿ok? Bien. Acá, la tarea que quiero que se ejecute, ¿sí? En este caso, cuando se conecte el USB. Vamos a hacer acá nada más que un toast. Vamos a mostrar un mensajito, ¿sí? Un mensaje así, no es un diálogo, ¿sí? Es un mensaje que va a aparecer en el pie del dispositivo. Eso lo hago de esta manera, con un toast, punto, make text, ¿sí? Necesito para el toast la referencia del contexto, la tengo, porque la recibe por parámetro el método onReceive, le paso el contexto. El segundo parámetro es el mensaje que quiero que muestre, ¿sí? Puedo ponerle acá USB conectado. Va a suceder algo ahora cuando trabajemos, y ahí me van a ayudar ustedes. Y el tercer parámetro es la duración del mensaje, ¿sí? O sea que, primer parámetro, el contexto. Segundo parámetro del makeText, el mensaje. Y el tercer parámetro es la duración del mensaje, ¿sí? Bueno, la clase toast tiene una serie de constantes para determinar la duración del mensaje. Length long sería que dure un poquito más el mensaje. Ahora, para que ese mensaje se muestre, vamos a invocar el método show. Hago un punto show. Creo el texto, ¿sí? Y directamente, de manera encadenada, le digo mostrarlo. Bueno, todo perfecto está ahí, ¿sí? Todo perfecto. He creado una clase de tipo Broadcast Receiver. ¿Por qué de tipo Broadcast Receiver? Y porque yo quiero que esta tarea se ejecute, ¿sí? Cuando suceda determinado evento del sistema operativo. ¿Qué evento? El de la conexión al cable USB. Bien. Pero eso en ningún momento lo dije. Yo en ningún momento dije que esto se tiene que ejecutar, ¿sí? Que un objeto de tipo USB conectado se tiene que ejecutar cuando conecte el USB. No, no, tranquilo, todavía no hicimos ese vínculo, ¿sí? Todavía no vinculamos este broadcast para que escuche ese evento. Tenemos el broadcast creado. Ya ahora vamos dinámicamente a crear la escucha. Bien, lleguen hasta ahí, hasta crear el broadcast. Bien, fíjense que cuando creamos el broadcast, ¿sí? Cuando creamos el broadcast usando el asistente, me lo agregó automáticamente al manifiesto, ¿sí? Bien, antiguamente lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Antiguamente lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Teníamos que, vamos a ampliar acá, antiguamente lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Teníamos que, en el manifiesto de Android, quiero agarrar el lápiz, ahí está. Lo que teníamos que hacer en el manifiesto de Android, declarar, ¿sí? Que teníamos un broadcast, acá se llama cambio avión, el nuestro se llama USB conectado, y teníamos que agregar la propiedad intent filter, ¿sí? En donde en action aclarábamos a qué evento iba a reaccionar este broadcast, ¿sí? Acá en este caso está registrado en el manifiesto que hay un broadcast llamado cambio avión que va a reaccionar al evento de modo avión, que cuando el usuario cambia a modo avión, se ejecutaría la tarea del broadcast, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a hacer de manera dinámica, lo vamos a hacer directamente utilizando Java. ¿Mm? Y ahí les muestro cómo lo vamos a hacer.
el broadcast, por un lado, pero en ningún momento le estoy diciendo que ese broadcast reaccione al USB conectado, ¿sí? Al cambio de estado del USB. En ningún momento le estoy diciendo eso, ¿sí? Entonces, para hacerlo de manera dinámica, lo tengo que hacer desde alguna clase Java, desde Fragment podría ser desde una activity. Dijimos que al registro lo íbamos a hacer en la activity principal, ¿sí? Entonces, para no confundir, vamos a crearnos un método, ¿sí? Acá le puedo poner privado, que se llame registrar broadcast. Ahí está. O registrar, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Para separarlo de toda la lógica que tiene el onCreate en el main activity, ¿sí? Acá en USB Manager, en developer.android, tenemos los distintos intent. Esto está modificado a distintos intent que se generan con respecto al USB. Hay un USB Accessory Attach. Cuando este intent se genera cuando el usuario conecta un accesorio USB, ¿no? Cuando lo desconecta. Este USB device cuando el usuario se conecta a un dispositivo USB. Y en este otro caso, cuando se desconecta. Entonces podríamos utilizar este intent. A ver, vamos a probar con este intent. O sea, a nosotros nos interesaría capturar el evento de device USB action USB device attach. Si hago clic, action USB device attach, así se llama. Y este intent, ¿sí? La cadena del intent, lo tengo como constante, acá dentro de la constante, el identificador de ese intent es android.hardware.usb.action USB attach. A ver, yo capturo esto. Me vengo para acá. Bien. Cada intent que genera el sistema operativo está identificado por un nombre, ¿sí? Yo les comentaba que también puedo crear mis propias notificaciones, mis propios intent, notificando algo para que pueda ser capturado o por otra aplicación o por algún componente de mi misma aplicación. Cuando yo lanzo mi propio intent, no tiene que provocar conflictos con los nombres de los intent que pertenecen al sistema operativo, ¿sí? No tiene que haber un conflicto de nombres. Entonces, cuando yo lanzo una notificación, a mis intent, lo tengo ahí, está en la presentación que les voy a pasar después, los identifico generalmente con el nombre del paquete, ¿sí? De mi aplicación. El paquete de mi aplicación es, o sea, si yo lanzase un intent, ¿sí? Desde mi aplicación, el paquete de mi aplicación, ¿se acuerdan que es com.edusoft, ¿sí? Entonces, yo tendría que lanzar mi intent cualificándolo de esta manera. Creo que se llama edusoft, ULP, creo que le había puesto, punto y el nombre de la aplicación. Componentes. ¿Sí? Componentes. ¿Sí? Punto y el nombre que le quiero poner al intent. Mi intent. Ahí está. Soft ULP componente. Mi acción. ¿Sí? Ese es el nombre que le quiero poner o mi intent. Ahí está. Intent. ¿Sí? Entonces, yo quisiese lanzar mi intent, tengo que cualificarlo con el nombre del paquete, el nombre de la aplicación y el nombre que le quiero poner al intent. ¿Sí? Como es una constante, lo pongo en mayúscula. Bien. Ahora, ¿y cuál es el nombre del intent que lanza el sistema operativo cuando hay un cambio en el USB? ¿Sí? De estado en el USB. Bien. Buscando ahí en la documentación, me dice, mira, el intent está identificado de esta manera. Android.hardware.usb.action
.usb device attach. Supuestamente, según la documentación, cuando yo conecto mi teléfono a otro dispositivo, se genera un evento de ese tipo, ¿sí? Entonces, me interesaría registrar el broadcast a este evento, ¿sí? Para que cuando mi dispositivo se conecte a otro a través del USB, ¿sí? Reaccione el broadcast automáticamente. Bueno, ¿cómo debería poder hacer eso? ¿Sí? Sabemos que ahora desde el manifiesto no lo puedo hacer, ¿sí? Porque no me lo tomaría. A partir de la versión 6 tengo que hacerlo de manera dinámica, ¿sí? A ese registro. Entonces, para hacerlo de manera dinámica, lo vamos a hacer de esta manera. Lo primero que hago es creo un objeto del tipo broadcast receiver, ¿sí? Como la idea es que así como registro el broadcast en esta aplicación para que reaccione a ese evento de USB conectado, me interesaría que también que cuando salga de la aplicación se deje de escuchar ese tipo de eventos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es crearme una variable atributo, voy a crear una variable atributo del tipo mi broadcast, ¿no? Que se llama USB conectado. Entonces creo una variable de tipo USB conectado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es iniciarla acá en el método registrar broadcast. ¿Sí? Entonces acá le voy a decir que a mi variable USB conectado la voy a instanciar. New USB conectado. Perfecto. De ahí estamos. Ahora, según la teoría, ¿se acuerdan que dijimos que para poder registrar a que este broadcast reaccione, en este caso ante el evento de USB conectado, tengo que usar el método register, register receiver, ¿no? Entonces, register receiver. ¿Qué espera este método? Espera, por un lado, ¿sí? La referencia del contexto, ¿no? Por un lado, primero espera el broadcast, ¿sí? El broadcast es este, USB conectado. USB conectado. Y por otro lado, lo que espera es a qué evento quiero que reaccione, ¿sí? Para indicarle a qué evento quiero que reaccione, le paso un objeto del tipo intentFilter, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el manifiesto, antiguamente, se hacía así? Se creaba un intentFilter y en la propiedad action ponemos a qué evento queremos que reaccione, ¿sí? Eso lo hacíamos antes. Ahora, dinámicamente tenemos que crear este objeto intentFilter, ¿sí? Entonces, para crear ese objeto intentFilter es lo que estamos haciendo acá. Hacemos un new de intentFilter, ¿sí? Y le pasamos, en forma de string, la acción, ¿sí? ¿De dónde sacamos esta información de que el evento de dispositivo conectado tiene ese nombre, está identificado de esa manera? Desde la documentación de Android Developer, ¿sí? Perfecto. Entonces, a partir de este momento, cuando se ejecute este método, registrar broadcast, nuestro broadcast USB conectado va a reaccionar cuando yo conecte mi dispositivo a un USB, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si tienen conectado el dispositivo, va a ser complicado, ¿no? Vamos a tener que instalar la aplicación, ¿sí? Para probarlo, vamos a tener que instalar la aplicación, ¿sí? Desconectarnos y luego probar, teniendo la aplicación abierta, de conectar el teléfono a ver si reacciona el broadcast. Lo que deberíamos ver es en el display la información de dispositivo conectado. Vamos a probar. ¿Qué nos estaría faltando? A ver. Llamar el método. Llamar el método, ¿sí? Lo que nos estaría faltando es llamar este método registrar broadcast, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, después de solicitar permisos, ¿sí? Podríamos llamar acá al método registrar broadcast. Ahí está. Dentro del onCreate, después de solicitar permisos, llamamos al método registrar broadcast.
Entonces así nos quedó el método registrar broadcast. Ahí se los paso por el chat. Ahí está. Perfecto. Probemos lo que estoy viendo. Fíjense que la acción que teníamos recién, miren, la acción que teníamos recién de USB Device Attach no está reaccionando cuando conecto el dispositivo a la compu, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otra acción, también de USB, hay otro evento que produce el sistema operativo, que es este, USB State, ¿sí? El USB State. Pero sucede algo. Fíjense que ni bien se ejecuta, ¿ves? USB conectado, me dice, ¿no? Y si lo desconecto y lo vuelvo a conectar, ahí está, USB conectado. Se ejecuta el broadcast tanto cuando lo conecto como cuando lo desconecto. ¿Sí? Se está ejecutando el broadcast tanto cuando lo conecto como cuando lo desconecto si la acción que estoy capturando es USB States. A ver, prueben hasta ahí. Lo vamos a dejar grabado. Lautaro, como está usando el emulador, dice, yo no puedo emular la conexión USB, pero sí puedo emular el Power Connect, que estoy conectado a corriente o no. La acción es la misma, Android Hardware USB Action, y cambia el nombre del Intent. La acción es Android Intent Action, Action Power Connected. Bien, entonces, él usa, la vamos a sacar acá, yo si conecto, pero, si comento esto, él dice, yo lo que uso acá es Android Intent, Intent el identificador del Intent, también del evento que uso es Android Intent Action. Action. Punto. Action Power Connected. Y el nombre es Action Power Connected. Connected. ¿Sí? Bien. Este intent, esta notificación la lanza cuando yo conecto mi dispositivo a una fuente de energía. ¿Sí? Estoy conectando mi dispositivo para cargar. ¿Sí? Para cargar. Ahora, si yo uso el intent anterior, él se valió de este intent para probar porque está usando el emulador, ¿no? Pero ustedes también tranquilamente podrían usar ese intent. Ahora, ¿qué pasa si yo capturo esta notificación? Esta notificación me informa, ¿sí? Cualquier cambio en el USB, tanto si conecto como si desconecto. Si conecto, ya sea para transferir archivos, transferir imágenes, para cargarme, ¿sí? O si desconecto, estando transfiriendo archivos, o si desconecto, estando cargando mi dispositivo, ¿sí? Reacciona a esto. Se ejecuta, mi broadcast va a reaccionar a cualquier evento de cambio de estado del USB, o conectado o desconectado. ¿Es así? ¿Lo pudieron probar? ¿Reacciona siempre a lo mismo? ¿Reacciona a cualquier cosa? ¿Así desconecto o si conecto el USB? ¿Sí? A ver, a mí me interesa capturar el cambio de estado de USB, ponele. Pero me interesa que reaccione el broadcast, ¿sí? Que me interesa que la tarea que hace el broadcast, este TOAS, solamente se muestre cuando, eh, cuando el USB esté conectado, ¿sí? Que solamente diga USB conectado cuando está conectado realmente. Entonces, o mejor aún, me interesaría que haya dos mensajes. Uno que se muestre cuando está conectado y otro mensaje cuando está desconectado, cuando el USB está desconectado. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿en dónde les parece a ustedes recibe el broadcast esa información?
el broadcast. ¿En dónde les parece a ustedes está recibiendo esa información de si el USB está conectado o está desconectado? Y según el evento, capaz. A ver, repasemos. Sabemos que el sistema operativo va a lanzar un intent, ¿sí? Con este nombre, ¿ok? ¿Cuándo va a lanzar el intent? Lo va a lanzar cuando haya un cambio en el USB. Bien. Como nosotros registramos el broadcast para que capture, para que reaccione a ese intent, ¿sí? Nuestro broadcast se ejecuta, la tarea on-reside del broadcast se ejecuta tanto cuando conecto como cuando desconecto, ¿sí? ¿En dónde les Profe, parece a eso ustedes? no devuelve estados, 1, 0, por eso mostraba siempre el mensaje. No teníamos que. Bien. Oh. Bueno, entonces, ese estado de si está conectado o desconectado debe venir en algún lado. ¿En qué objeto vendrá? ¿El intent? En el intent, ¿sí? Es decir, que el sistema operativo, cuando instancia el intent para generar el evento, seguramente pone un dato extra en el intent, ¿sí? Para informar si está conectado o no está conectado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y buscar en la documentación, ¿sí? ¿Qué extras vienen en el USB state para poder saber si el USB está conectado o desconectado de la fuente? Buscando, ese intent trae un dato booleano llamado con la etiqueta connected, ¿sí? ¿Ah? Entonces, yo podría guardar en una variable booleana estado lo que trae ese intent en ese extra booleano llamado connected. ¿Cómo lo recupero? A través del intent. Bueno, Intent.getExtraBoolean. intent.getBooleanExtra, ¿no? El nombre de la etiqueta, buscando en la documentación, supuestamente se llama connected, ¿sí? Y me pide un valor por defecto acá. Vamos a suponer que si no trae nada, diga falso. ¿Ok? Está re Bien. frío, vamos adentro. Te estás chupando ahí la mano. Entonces, acá, la variable estado se va a inicializar con ese extra, ¿sí? Si yo conecté mi dispositivo, el connected va a traer un true. Si lo desconecté, va a traer un false. Entonces yo acá ahora puedo poner un condicional. Si el estado, si está en estado, es decir, si está conectado, mostrar el TOAS, por ejemplo, USB conectado. Mostrar USB conectado. Y si no, mostrar USB desconectado. ¿Ok? Entonces, si el evento que estoy capturando, si el evento para el que estoy registrando el broadcast es un USB state, ¿sí? Sabemos que ese intent trae un extra llamado connected, booleano llamado connected. ¿Sí? Entonces yo puedo valerme de ese intent para poder saber si el cambio de estado del USB es porque lo conectaron a algún lado o si lo desconectaron. ¿Sí? Es decir, que esos intent que genera el sistema operativo casi siempre traen datos extras para que yo pueda aprovechar, por ejemplo, dentro del broadcast. ¿Sí? Entonces, recompilen y prueben hasta ahí a ver si pueden obtener un mensaje para cuando lo conectan y uno diferente para cuando lo desconectan.